55 del 1 al 9. Isaías 55 del 1 al 9. Isaías 55, lo voy a leer yo. Hacía, oídme atentamente y comed de lo bueno, y se deleitará vuestra alma con lo más sustancioso. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordiosas y firmes promesas hechas a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por caudillo a las gentes. He aquí llamarás a naciones que no conociste, y naciones que no te conocían correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, porque te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar. Amoroso Padre, le damos gracias, bendito Dios, por su misericordia. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí. Ayúdenos en esta tarde. Deme la habilidad para poder exponer este mensaje, Padre. Le damos gracias por cada hermano que está aquí, y los que no están aquí, sea con ellos también, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto más, hermano? Bueno, ahorita lo pongo. Como en la introducción, hay personas o incluso cristianos que alguna vez se han preguntado por qué los niños mueren de cáncer. Hay cristianos o personas en todos lugares que se han preguntado por qué murió tanta gente cuando el genocidio, cuando los nazis, 6 millones o no estoy seguro cuántos. Y hay personas que se han preguntado por qué Dios se llevó a mi padre si mi padre servía o era un fiel al Señor. Y se hacen esas preguntas, y hay otros que preguntan por qué Dios mató a tantos niños cuando los jebuseos, los cananeos, Dios ordenó a Israel. Gracias, hermano. Dios ordenó a Israel que hiciera tal matanza con niños, niñas, ancianos y tantas personas. ¿Alguna vez nos hemos preguntado alguna de esas preguntas como creyentes? Y personas se hacen esa pregunta también. Y muchos dicen, en la hora de la prueba de que tal carga llega tanto peso, dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo le podemos decir cuando tenemos un niño que muere de cáncer, otro niño vive, y decimos, gracias a Dios, gloria a Dios, pero ¿qué le decimos a la mamá del niño que sí murió? Y el tema que le puse a este mensaje, a ver si lo encuentro aquí, me voy a ir para abajo. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y no he leído el libro de James Dobson, pero me gustó este tema. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y a veces las personas se hacen esa pregunta. No tiene sentido lo que me está pasando. ¿Por qué si el Señor me llama, me quita a mi hijo? ¿Por qué si el Señor quiere que le sirva, tengo que pasar un divorcio? ¿Por qué no me llama a mí, no llama a mi esposa? Hay cosas que pasan y la gente se dice, no tiene sentido. No tiene sentido lo que Dios está haciendo. Hay cosas que pasaron en la Biblia y también decimos, no tiene sentido. Y vamos a ver algunas de ellas. Las personas viven sin Dios, como si Dios no existiera, viviendo, obedeciendo sus propios deseos, haciendo como que Dios no existe, pero en realidad le dan la espalda a Dios.
No ignoran que el infierno es verdadero, no ignoran que el cielo es verdadero. Aún hay un ateo que dijo una vez: yo no creo en Dios, pero lo odio. No tengo el nombre, no lo agarré, es un ateo muy famoso que dijo: no creo en Dios, pero lo odio. Y estas personas que viven sin Dios, que le han dado la espalda a Dios, aún creyentes que no viven una vida como deben de vivirla, dicen: no tiene sentido lo que Dios está haciendo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo está haciendo? Ay, estoy bien nervioso. Si no la traje, tengo una lámpara en mi casa, una lámpara como la de Aladino. Tengo una lámpara como la de Aladino y está bien buena, hecha en Arabia Saudita y todo. Si tuvieras una lámpara, si tuvieras un genio enfrente de ti que te dijera: cúmpleme el deseo que tú quieras. Hay personas que pedirían dinero, otras personas pedirían salud, otras personas pedirían por sus hijos, por sus padres. ¿Qué pedirían si alguien te cumpliera un deseo nada más? Y depende de lo que estás pasando, ese es el deseo que vas a pedir. Alguno pediría que se acabe el hambre en África, que se acabe el cáncer, que se acabe el SIDA, que la gente entienda. Pero si este deseo se te cumpliera, ¿qué cambiaría en tu relación con Dios? ¿Qué cambiaría en mi relación con Dios? Estoy seguro que seguiríamos iguales. Tal vez duraríamos unos meses fervientes y en el fuego, pero volveríamos a lo que éramos antes. Volveríamos a hacer lo mismo que antes. Tal vez empezaríamos a leer la Biblia más y decíamos: Dios sí existe, y proclamar su nombre, pero se va a pasar. Muchos así lo han hecho. A muchos se les ha concedido un milagro. Esa oración que han estado pidiendo se les ha dado la respuesta aquí mismo. Y estando orando, ¿y qué han hecho? ¿Qué han hecho cuando Dios ha respondido? Pero cuando viene algo malo, dices: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido lo que Dios está haciendo. En Isaías 55 pudimos ver ahí, en versículo 1: todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Sí, venid, comprar, sin dinero y sin precio. El precio lo ha pagado Cristo. Amén. Y las aguas, Él es agua viva. Amén. La gente puede venir y tomar de esa agua viva. Nosotros estamos tomando de esa agua viva. A todos los sedientos. ¿Tienes sed? ¿Piensas que Dios está haciendo algo que no tiene sentido en tu vida? Ven y toma agua. Ven y bebe. Vas a encontrar respuesta. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos que pasan a que empieza a confiar en Jesús, su Salvador, y empieza a creer cada historia de la Biblia. Pero resulta que un desgraciado violador vive cerca de él y lo viola. No tiene sentido. Es un niño indefenso. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué sucede eso? Y decimos: no tiene sentido. No tiene sentido que eso le pase a gente inocente. Las personas no ignoran el cielo, no ignoran el infierno. Cuando las personas hacen preguntas: ¿por qué? Y uno como creyente les debe de responder. Uno les dice: la respuesta más fácil para salir rápido es: allá en el cielo vamos a tener respuestas. Allá en el cielo el Señor te va a responder todas tus preguntas. Allá en el cielo vamos a ver, se nos va a aclarar todas las cosas. Hay dos tipos de personas: los que dejan de creer en Dios porque dicen: si Dios existiera, no hubiera pasado esto conmigo. Si Dios existiera, porque yo iba a la iglesia
creyendo en Dios, pero mi papá murió. Si Dios existiera, yo estuviera en la iglesia, mi papá no hubiera muerto. Si Dios existiera, a mi hijo no lo hubiera violado, a mi hija. Hay otro tipo de personas que dicen, es que así lo quiso Dios, es que Dios así lo determinó, es que iba a pasar, tenía que pasar, porque Dios ya todo lo tiene determinado. Y esas personas tienen a un Dios como un Dios determinista, que Él determina las cosas cuando van a ser. El hermano dominicano mencionaba a los calvinistas, ellos hablan de la elección, pero son deterministas. ¿Cómo puede un violador presentarse ante Dios y decirle a Dios, es que tú así lo decidiste, tú así quisiste? Un asesino delante de Dios decir, es que tú me lo permitiste, tú podías pararlo, yo podía haberlo matado, pero tú así quisiste. Y eso nos lleva hasta el cielo. Cuando el diablo decidió rebelarse ante Dios, los ángeles tenían y tienen libre albedrío. Cada ángel decidió rebelarse a Dios y seguir a Satanás. Y eso nos lleva más para adelante al Edén con Adán. Adán tuvo la decisión porque no tenía un Dios determinista que determinaba, me vas a obedecer porque sí, porque sí. No hay dos opciones. Adán tuvo la decisión de obedecer o no obedecer, de hacer lo correcto y no lo correcto. Los cananeos tuvieron la decisión, Dios les permitió muchos años. El mismo pueblo de Israel también ha sido castigado. Nosotros también hemos sido disciplinados por nuestro libre albedrío, porque Dios ya nos ha puesto límites, reglas, y no lo hacemos. Hacemos lo que queremos y tenemos consecuencias, enfermedades, cosas que no teníamos que hacer. En Isaías capítulo 55, le voy a pedir al hermano Rolly, cuando sea las 12 me dice, porque no traigo reloj. Isaías capítulo 55, creo que es donde estamos. Versículos 6 y 8 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle por tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Buscar. Esa es la libertad que tenemos de buscar a Dios. Todas las personas tuvieron que ya no están con nosotros, tuvieron la libertad de buscar a Dios. El trabajo de nosotros, yo no quiero que un familiar mío muera sin Cristo. Tú no lo quieres. Amén. Tú no quieres que tu padre muera sin Cristo. Tú no quieres que tu hijo muera sin Cristo. La Biblia dice buscar. Somos nosotros los que tenemos que ir a predicarles. Somos nosotros los que tenemos que decirles, enseñarles el camino. Ellos van a elegir. Y si ellos eligen el no buscar a Dios, cuando viene la prueba, ellos van a hacer esta pregunta: ¿por qué Dios hace estas cosas? No tienen sentido. Filósofos hacen esa pregunta. Gente sin Dios hace esa pregunta. Aún gente con Dios hace esa pregunta. Nosotros tenemos que ir a nuestros familiares, a los más cercanos, porque no los queremos en el infierno. El infierno es verdadero. Así es. Hay cosas, yo puedo decir, la realidad no cambia, aunque yo piense otra cosa. Yo ahorita te puedo decir que estoy en México, y puedo ser bien firme que soy en México. No estoy en México, la realidad es que estoy aquí. Yo puedo decirte que me llamo Víctor, pero no me llamo Víctor. Yo puedo decir que Dios no existe, pero sí existe. Yo puedo decir que las cosas que Dios hace no tienen sentido, no valen la pena. Sí tienen sentido, sí valen la pena. Amén. En Isaías capítulo 57, versículo 1, solo un versículo: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos son arrebatados y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Para el justo estar en el Señor, estar en su presencia, es ganancia. Es ganancia, es mejor estar en Cristo, es mejor estar allá.
que estar este mundo está despedazándose, está loco. Este mundo ya, les había dicho la vez pasada, ya no ni la lógica, ni la ciencia, ni a Dios, ni el sentido común está patas para arriba. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Sí tiene sentido. Cada muerte de un justo tiene sentido. Cada cosa que pasa tiene sentido. Pero esas personas que han muerto a nuestro lado, sin Cristo, Dios nos va a decir a nosotros, porque pudiste hablarle de Cristo a esa persona. Pude hablarle de Cristo a mi hijo. Pude hablarle de Cristo a mi tío. Y no lo hice. Aún aquel hombre pudo lavarse las manos y decir, cuando crucificaron a Jesús, perece el justo y no hay quien piense en ello. Dios en su misericordia hace dos cosas en este versículo. Al justo se lo lleva, porque dice aquí, y a los piadosos son arrebatados, y no hay quien entienda. No hay quien entienda que de delante de la aflicción es recogido el justo. Esa es una cosa que hace Dios. Él recoge el justo. Y la otra cosa en su misericordia, y si seguimos viendo los demás versículos, es que Dios nos deja aquí en la tierra y nos da otra oportunidad. Al justo lo recoge, y al que no es justo le da otra oportunidad. Y todavía las personas dicen, no tiene sentido mi vida. Les da todavía otra oportunidad de pasar eso. Y cuando lo pasan, es como el deseo que pidieron a aquel genio. Nada más están esperando otro genio después que les cumpla otro deseo. Hace dos cosas Dios en este versículo. Al injusto le da misericordia, le extiende la misericordia para que se arrepienta, y al justo se lo lleva. En el punto número 2, el punto número 1, déjame lo encuentro. Le puse el genio del deseo. En el punto número 2, entendiendo el porqué. En Juan capítulo 11, hablando de la muerte de Lázaro, en Juan capítulo 11, en el versículo por ahí del 1 al 8 por ahí, está narrando la historia de cómo mandan a hablar con Jesús. El punto 2 es entendiendo el porqué. Y cuando vienen y le dicen a Jesús que Lázaro dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, mira, el que amas está enfermo. Quiero que observes más adelante. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Hasta ahí todo va bien. Si los mensajeros escuchan esto y regresan con Marta y María y dicen esto, ellas van a estar bien esperanzadas a su maestro. Pero fíjate después, y llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y amaba Jesús a Marta. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Para Marta y María no tenía sentido que Jesús se quedara. Ya le dijiste ya le dijeron que su hermano estaba enfermo. Ya sabemos que es su amigo, el que él ama. ¿Y qué hace Jesús? Se queda 2 días más. Para Marta, para María, tal vez para ti, para mí, para las personas, no tiene sentido. ¿Por qué Jesús toma su tiempo? ¿Por qué Dios está tardando? No tiene sentido. Si me ama, si ama a mis hijos, si ama a mi esposo, a mi esposa, si no tiene sentido, ¿por qué tarda? Y decidió quedarse 2 días.
Dios sabe cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, qué método usar, por qué hacerlo. Nosotros somos barro. Él es el alfarero. Este mensaje nosotros tenemos que dárselo a las personas que no lo conocen. Saben que existe, pero no lo quieren aceptar. Somos barro. Él es el alfarero. Él nos hizo, Él nos conoce, Él sabe cuándo. Dios no es un Dios determinista. Cada quien tenemos la decisión de hacer lo correcto. Aun cuando el doctor nos dice, bájale a las carnitas, perdón, porque tus venas están bien tapaditas. Tenemos la decisión de hacerle caso al doctor o no. Y luego después decimos, le dio un paro cardíaco, se le paró el corazón, Dios determinó su vida hasta ahí. Podemos pensar en eso. Podemos pensar que era un necio, que no se cuidó. ¿Por qué hacen las cosas así? Y le preguntamos, ¿cuándo? Habacuc preguntó, ¿hasta cuándo voy a ver esta maldad? Estoy cansado de ver esto. Jeremías decía, ¿cuándo Dios vas a traer esto? En Isaías 55, donde leímos versículo 9, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Las personas no pueden entender a Dios. No hay nadie que pueda entender a Dios. Tal vez alguien diga, no, pero si vives una vida piadosa, una vida en el Espíritu y lees tu Biblia y eres un ganador de almas y agrégale los títulos que tú quieras, todavía sí, no hay quien pueda. La Biblia lo dice, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Aunque pretendas que lo estás entendiendo, no lo vamos a entender. Si nosotros que conocemos su palabra no lo entendemos, imagínate aquellas personas que no conocen su palabra, en la posición en la que se encuentran para decir, Dios está haciendo cosas que no tienen sentido con mi vida. Ese es mi trabajo, ese es tu trabajo, es nuestro trabajo. Cuando Dios, ahorita vamos a ver un poquito más adelante, ¿por qué Dios es más, aquí va. Hay dos ejércitos que van a pelear. Es una historia que viene en la Biblia en el Antiguo Testamento, ahorita algunos la van a agarrar rápido. Hay dos ejércitos que van a pelear. Uno tiene miedo, uno ya se quieren ir a su casa, el otro están dispuestos a despedazar al que está enfrente porque tenían a un gigante con ellos. Y aquellos decían, ya me quiero regresar. No tiene sentido estar aquí. ¿Por qué Dios nos trajo aquí para ser matados y heridos a muerte por estas gentes? Y el gigante los amenazaba y verbalmente aquellos yo pienso que ya hasta depresión les daba. No querían ni pelear. Pero había un niño, un pastorcito, jovencito, que cuidando sus ovejas, se le aparece un oso. Y agarrando al oso por su quijada, lo mataba. Ese niño podía haber pensado, no tiene sentido, ¿por qué yo cuido las ovejas y me aparece un oso? ¿Por qué no uno de mis hermanos que es más grande y más fuerte? ¿Por qué no otros pastores? Y se aparece un león, dice este niño, y le daba muerte por defender a sus ovejas. Cuando llega este niño, ve al gigante, cuando él está frente al gigante, este niño entiende por qué había pasado aquello. ¿Por qué el oso? El niño dijo, ahora entiendo lo del oso. Ahora entiendo lo del león, y enfrentó a aquel gigante con valor, porque había un Dios con él. ¿Cuándo hace las cosas? ¿Qué método usa? ¿Por qué? ¿Cómo ha trabajado Dios en tu vida, en nuestras vidas? Es por algo. ¿Has salido de algo? ¿Entraste en algo y saliste? No olvides de dónde el Señor te ha sacado. No olvides por dónde el Señor te ha pasado. Porque ese oso te va a ayudar para lo que viene. Ese león le ayudó a ese niño para estar confiado y dijo, este no es nada. Este gigante que viene
Yo voy en el nombre del Señor. Tú vas en el nombre del Señor. Lo que tú piensas que Dios no hace sentido, vas en el nombre del Señor. Estás viviendo en Él, si lo estás haciendo. Si no, vas a preguntarle todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Conocemos personas que cuando su padre muere, se van de la iglesia. Conocemos personas que sus hijos han muerto y no quieren nada con Dios. Conocemos personas, el pastor nos platicaba de un hermano que no podía razonar en su cabeza por qué Dios era tan cruel y hacía tantas masacres con tantos niños. Y decidió darle la espalda a Dios y mis pensamientos no son sus pensamientos. Y mientras más estamos cerquita y más sentimos su presencia, es mejor. Hay un libro que escribió C.S. Lewis. ¿Sí se dice así, verdad? C.S. Lewis. C.S. Lewis. Y lo estuve leyendo. Está bueno, pero está complicado. Está fácil también. Cartas del diablo a su sobrino. Cartas del diablo a su sobrino. Ay, excelente libro. El diablo le dice a su sobrino: nuestro negocio de demonios, no me acuerdo, más o menos va así. Nuestro negocio de demonios nunca está tan en peligro como cuando un cristiano que está desesperado y angustiado sigue amando a su Dios. Dice en esa carta del diablo a su sobrino: nuestro negocio como demonios, nuestra compañía. ¿Mande, perdón? Ok, gracias, hermano. ¿Por qué pasan las cosas? En Job capítulo 1 es algo que no tiene sentido. Yo te lo digo, no tiene sentido. Está Dios en el cielo y llega el diablo y Dios le presenta a Job. Y en Job capítulo 1 versículo 12, después de platicar con el diablo, Dios le dice: está en tu mano. Está en tu mano. Vamos a Job para Dios, un simple humano. Eres un simple humano, somos unos simples humanos. Y Dios le dice a Satanás: está en tu mano. Vamos a leerlo. Job capítulo 1. Si alguien lo entiende, por favor, Job capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, saliendo traspasando delante de Jehová. Todo lo que tiene está en tu mano, está en tu mano. Job no se la esperaba. En el versículo 18, vamos al versículo 18, por favor. Ahí mismo, ahí te quedas con la Biblia abierta, hermano, ¿lo puedes leer? Hermano Manuel, 1:18. Dice: entre tanto que este hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Le quita todo el diablo. Muere sus hijos, la esposa se va, pierde riquezas, pierde todo, toca su cuerpo. Y Dios le dice: está en tu mano. Capítulo 2, lo voy a leer, 2, versículos 3 y 6. Con esto termino. Versículos 3 y 6 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios, así como algunos aquí, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él, para que lo arruinase sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás cómo blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Oh, wow. No tiene sentido. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparado? Porque la lucha no es contra sangre y carne. ¿Estás preparado para cuando esto venga, no digas:
¿Por qué lo hace Dios? No tiene sentido. ¿Estás preparado? El Job fue el hombre que, pienso yo, el que más sufrió. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estás preparado cuando el diablo venga? El Señor los bendiga, hermanos. Amén. Amén.